Agradezco a la compañera Aurora, quien desde Ecuador se dio mucha pena para conseguir invitarme a este intercambio, cuanto útil y necesario para recobrar fuerza, continuar la lucha por la justicia, la paz, la igualdad, la eliminación del racismo, de la discriminación, la exclusión de cuales somos víctimas las mujeres y los hombres de ascendencia africana, así como los pueblos considerados como no blancos, tales son los pueblos nativos de nuestra América. Voy a dividir mi ponencia en dos partes. Primero, una reflexión acerca del racismo en Haití y segundo, el ataque de las mujeres de la SOFA en una parcela agrícola que tenemos en el centro del país. El europeo blanco ha sistematizado el concepto no científico de raza. Al mismo tiempo, ha creado de manera subjetiva un criterio de jerarquización racista basado sobre cualidades biológicas imaginarias, interiorizando la idea racista de que la raza blanca está proclamada naturalmente superior. Y es un extracto de un libro de un autor haitiano que ha escrito un libro llamado Mito, voy a intentar traducir el título, Mitos, Paradojas y Realidades de la Pigmentocracia en el curso de la historia de Haití. Se llama Fred Dura, vive en Canadá. Yeah. Entonces, así el sistema colonial ha sido erigido sobre un modelo de dominación y de explotación de los esclavos de origen africana con piel negra dentro del sistema capitalista de enclave esclavagista de Saint-Domingue o Antiguo Haití. Este sistema esclavagista de Saint-Domingue contribuyó en escribir durablemente la idea racialista en los muchos esquemas de percepción que los haitianos se hacen de la realidad social del país, tal que hoy en día esta realidad depende de un sistema perceptivo que pega al comportamiento de la clase dominante compuesta de un doble patriarcado negro y mulato, es decir, un grupo social que posee el poder, los privilegios y la riqueza del país. Lo que atestigua la historia del pueblo haitiano es que los ideólogos racialistas, particularmente de las clases dominantes, alienadas y sedientas de los privilegios que confiere el poder absoluto, participan a la formulación ideológica, política y social de la nación haitiana. Por eso, más de 216 años después de esta gran revolución anti-esclavagista, anticolonialista y antirracista de 1804, estamos incrustadas todavía dentro de la nación haitiana relaciones
inegalitarias, poco democráticas y de exclusión social y racialistas. Son también más de 200 años de mala gestión, donde la clase dirigente noarista o mulata, en su busca de monopolizar el poder, no se preocuparon tampoco y tampoco manifestaron la voluntad política de desarrollar la economía y de orientar su gobernación alrededor de un Estado-nación por modernizar para el bienestar colectivo. Entonces, con esta observación hemos aprovechado del movimiento o de la década de los pueblos afrodescendientes proclamada por las Naciones Unidas el 18 de noviembre de 2014 y que de la década que va de 2015 a 2024 para reunirnos todas las organizaciones que solían defender los derechos humanos, formando el movimiento ciudadano de los afrodescendientes con el lema "Juntemos nuestra fuerza para reconstruir Haití". Entonces, llegamos a la segunda parte. Como decíamos antes, la construcción racialista que hacen las clases dominantes negra y mulata, acaparándose de todas las riquezas del país, se ha visto concretizado en el ataque que han sufrido por las miembros de nuestra rama campesina de la SOFA en una ciudad del centro llamada Saint-Michel de l'Atalay. La SOFA es una organización feminista, socialista y popular que tiene 3 ramas. Una rama campesina que consta de unos 80% de la organización, una rama de los barrios populares de unos 15 a 17%, y la rama socioprofesional que forma el 5% de la organización. Entonces, la organización está presente en 7 departamentos del país y 20 comunas. Una de estas comunas es Saint-Michel de l'Atalay, donde está la granja escuela feminista biológica para la de agricultura biológica. Voy a darles una pequeña historia de esta gran escuela. En el año 2012, esta escuela lleva el nombre de una miembro de SOFA fallecida en 2006, que era de Saint-Michel de l'Atalay y que era la coordinadora de la rama campesina. Y ella siempre en su lucha quería que las mujeres campesinas lleguen a la autonomía y a la autonomía y a la educación. Entonces, por eso llamemos a este centro detrás de Delicia Jean, nuestra miembro. En el año 2012, ella falleció en 2006.
pero de 2006 a 2012, la SOFA hicimos ahorros para comprar un terreno en el año 2012 en una localidad de Saint-Michel. Entonces, a partir de 2012, emprendimos unos trámites en la ONU Mujer, quien nos permitió realizar el inicio de la construcción de la escuela. El financiamiento representaba 23% del presupuesto global de la construcción y equipamientos. De 2016 a 2018, otro financiamiento de la ONU Mujer permitió que la escuela empezara a funcionar mientras seguíamos buscando ayuda para acabar con los planos globales y permitir que la escuela acogiera a mujeres campesinas de otro lugar del país. Durante esta misma época, iniciamos trámites en el Ministerio de Agricultura para obtener terrenos y para hacer parcelas demostrativas. Finalmente, el ministerio nos concedió en el 2018 unos 13,75 hectáreas en la octava sección en una localidad llamada Debouché, y la institución de reforma agraria realizó el agrimensura y el ministerio firmó un protocolo con SOFA acordando a la organización el derecho de trabajar este trozo de tierra. Durante el primer trimestre de 2019, lleguemos a poner una cerca de setos vivos y alambres de púa, una manera de empezar a trabajar la tierra, también defender nuestro derecho de comer, plantemos y cosechemos productos alimenticios biológicos. Este año, el año 2020, mientras estábamos preparando la tierra porque con el COVID-19, como esta enfermedad empezó en Saint-Michel, era difícil de empezar la cosecha, de ¿cómo se dice? De arar la tierra. Entonces, hemos empezado a preparar la tierra. Entonces, en el 26 de mayo, vino el exministro del partido, el exministro de Agricultura del partido en el poder, diciendo que sigamos con la plantación. Y 2 semanas después, vino el 17 de junio, mandaron unos jóvenes, utilizando unos jóvenes con el coordinador de la sección rural, que están pagado por un hombre de negocio bien conocido que se llama Andy Aped, y este agrónomo exministro del gobierno anterior, empezaron a pegar
a pegar a las mujeres porque querían poner un muro de identificación. Estaban construyendo un muro para identificar la parcela. Entonces, esta alianza de la clase dominante negra y mulata del partido en el poder, actualmente alienada y sedienta de las riquezas del país, que quieren desalojar a las campesinas, quitar su plantación de productos alimenticios para imponer la plantación de stevia, una hierba dulce que cuentan vender porque tienen un contrato con Coca-Cola. Es un edulcorante. Y entonces, el día 17 de junio empezaron los ataques muy salvajes y pegando a las mujeres. Pero no nos quedamos así. Las mujeres, después de este primera agresión, escribimos notas y mandamos notas de protesta en todo el país, a todas nuestras partenarias y vecinas compañeras de Haití y del otro al exterior para para denunciar esto. Y así nos preguntemos, ¿quién es el maestro? ¿A quién pertenece Haití? ¿Quién está dirigiendo este país? ¿Quién es más que el Estado? ¿Quién posee más poder que el Estado en Haití? ¿Y cuál sistema de exclusión social existe y cuándo vamos a acabar con este sistema? Y desde entonces, es cada 2 semanas, las campesinas hacemos hacemos marchas para no solamente denunciar esto, y también llamar al juicio ¿cómo se dice? El coordinador ese quien mandó el ataque, pero y además ese hombre de negocios en Diapel que tiene maquilas en la zona franca en Haití, quiere negociar con nosotras. Entonces decimos, no vamos a negociar con un agresor. La negociación se hace delante del tribunal. Y ahora es ahí donde estamos con esta esta reivindicación, esta lucha. Y todavía la semana pasada tuvimos una reunión con las mujeres de Saint-Michel, las mujeres de Puerto Príncipe, de la coordinadora de la SOFA, y sabemos que van a intentar como han perdido la campaña de las plantas, los productos que normalmente solían plantar,
ahora van a continuar a plantar otros productos para que podrán continuar su trabajo de alimentar a los campesinos de la zona y esparcirlos. Por ejemplo, hay de la plantación habían plantado lo que se llaman en inglés pigeon peas. Le llamamos pois Congo, y esas mujeres han podido distribuir plántulas de este producto, porque no solamente es un producto, bueno, alimenticio, pero también es medicamento. Por ejemplo, es un buen medicamento para la anemia falciforme, anemia de planocitosis, la anemia falciforme se dice, no sé, que estas mujeres han hecho una repartición y una distribución de esta plántula que ahora están plantada en todas las 8 secciones comunales de Saint-Michel. Bueno, y termino por decir, como decimos en la SOFA, la lucha de la mujer es la lucha de todo el pueblo. Yeah. Si nous pas travail, nous pas manger. Si nous pas travail, nous pas manger. Si nous pas travail, nous pas manger. Paysans, paysans, yo, on nous met ensemble. Paysans, yo, on nous met ensemble. Regardez nous comme des cadeaux. La paix connaît, c'est mon pays à nous. Si nous pas travail, nous pas manger. 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 Paysans, yo, on nous met ensemble. Paysans, yo, on nous met ensemble. Les ravis, regardez nous comme gros bourgeois. La paix connaît, c'est votre pays à nous. Si nous pas travail, nous pas manger. Si nous pas travail, nous pas manger. Si nous pas travail, nous pas manger. ¿Cómo se puede ayudar? Lo primero es la solidaridad que necesitemos para denunciar lo que se me olvidó decir, esta stevia que quieren quieren desarrollar a las mujeres que cosechan productos alimenticios y para reemplazarlo para la stevia. Esta stevia es una hierba que destruye todo lo... Cuando ¿cómo se dice? Se planta la stevia, no se puede plantar o destruye todos los demás productos. Y eso destruye el environnement, el ambiente y la natural de las plantas, toda la ya estoy cansada. Destruye todo a su alrededor. ¿Y cómo se puede ayudar? Primero, continuando la denuncia en todas partes para que podemos parar este hombre de negocio que quiere acapararse de las tierras diciendo que lo había comprado cuando
no lo compró del Estado. Y eso eran tierra del Estado. Entonces, por eso pensemos que tenemos una petición que hicieron las mujeres de Saint Michel. Podemos mandároslo para que las mujeres de las diferentes organizaciones pueden firmarlo y mandarlo a las autoridades, porque para impedir este abuso, para pararlo. Y bueno, y tendremos, a través de nuestros intercambios, les tendremos al corriente de cómo evoluciona la queja, porque todavía estamos en juicio con ellos. Nos fuimos en el tribunal y bueno, mucha gente nos dijeron que el vaso de barro no puede tener victoria delante del vaso de hierro. Entonces nosotros pedimos, ¿quién es el vaso de hierro? Porque ellos con todo su dinero y su dinero y su robo de riquezas, no tenemos miedo de ellos, porque estamos combatiendo por la justicia, porque para que las mujeres tengamos derecho a la producción, a la tierra, y eso. No sé si... Y en un país donde, por ejemplo, había una proyección diciendo, antes del COVID, había una proyección del Instituto de Seguro Alimenticio diciendo que vamos a tener 4 millones de gente hambrientos en este país. Así que es una lucha por la vida y por la vida y por el derecho de vivir y de comer.